Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a la clase de Introducción a la Teología Sistemática. La palabra teología deriva de dos palabras griegas. Aquí aprenderemos que todas las disciplinas de estudio, así como las ramas de la ciencia, están nombradas a base de palabras griegas. Por ejemplo, geología es el estudio de la tierra y viene de geos, que significa tierra en griego, y logos, que significa discurso sobre o estudio de. La palabra teología viene de teos, que significa Dios, y por eso a las personas que no creen en Dios se les llama ateos, y logos, que significa discurso sobre o por extensión estudio acerca de. La teología es pues el estudio acerca de Dios. Pero ¿cómo podemos estudiar a alguien o algo que no vemos? Pues de la misma manera que estudiamos teorías sobre física que no han sido verificadas mediante los 5 sentidos, lo que estudiamos en la teología son conceptos, ideas. El estudio de la teología no reemplaza para los que creemos en Dios el valor de una experiencia personal con Él, pero nos puede ayudar a entender un poco mejor las diferentes ideas acerca de Dios. Y entender es lo más que hace falta en este mundo, ya que muchos de los conflictos y de las enemistades en el mundo se deben más a malos entendidos que a diferencias irreconciliables. En esta clase aprenderemos que todas las ideas acerca de Dios y todas las religiones tienen algún elemento en común. Sobre esos elementos, el diálogo entre personas de diversas religiones puede construirse. Para esta clase hemos decidido comenzar con el libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman. Esto no significa que estemos necesariamente de acuerdo con todo lo que él expone. Su libro, sin embargo, nos ha parecido útil para meramente iniciarnos en el tema, dada la sencillez del libro. Ya en la primera página el autor se adelanta a definir la teología como una ciencia. ¿Se justifica esa definición? Él le llama ciencia a la teología porque la considera un arreglo ordenado y sistemático de verdades acerca de Dios. ¿Depende la teología para ser ciencia de que todo lo que los teólogos propongamos acerca de Dios sea verdad? ¿O más bien podemos todavía considerar la ciencia, a pesar de nuestra imperfección y limitaciones, por tratarse de una disciplina de estudio que llevamos a cabo siguiendo un método? No podemos ver a Dios, no lo podemos colocar bajo un microscopio, no lo podemos medir ni pesar. Pero es solamente por medio de los 5 sentidos que se puede investigar algo científicamente. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, quien era ateo, decía que la mente no se puede ver, ni pesar, ni medir, tampoco el pensamiento. Solamente vemos su manifestación en la conducta de la gente. Freud fue acusado en su época, y lo sigue siendo todavía, de no estar haciendo ciencia. Él respondió que la ciencia a veces se trata de razonar más allá de lo que vemos. Los teólogos razonamos que la naturaleza que vemos a nuestro alrededor es una manifestación de una mente divina. En la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 3, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si el universo no se hizo ni organizó solo, sin ningún agente externo y por casualidad, entonces su existencia fue planificada. Y para planificar se necesita una mente. Así que la primera definición de Dios que podemos deducir es esa. Es una mente superior. Es una inteligencia capaz de crear el universo. Frecuentemente se nos hace la pregunta de quién hizo a Dios. Eso nos lleva de la teología a otro campo de estudio, la filosofía, que será otra clase. Pero en lo que pasamos a esa otra clase, diremos por ahora que los que no creen en Dios están en la misma situación, porque igualmente deben contestar quién hizo el universo.
La diferencia es que los teólogos creemos que la inteligencia que ellos y nosotros poseemos solo puede provenir de la inteligencia, no de un proceso ciego. Si nuestra mente humana es producto de un proceso ciego, no dirigido, obra de la casualidad, entonces no deberíamos confiar en nuestra mente. Pero hay un espacio donde, a pesar de nuestras limitaciones, podemos razonar y tomar decisiones inteligentes. La mente que Dios nos ha dado nos permite estudiar, cosa que los animales no pueden hacer. Nosotros como creyentes y como cristianos partimos de que Dios es real y que podemos tener y debemos buscar una relación personal con Él. Sin embargo, podemos decirle a nuestros amigos ateos que para poder estudiar algo de forma sistemática, ordenada y lógica, con un plan estructurado de estudio, ni siquiera necesitamos que lo que estamos estudiando exista en lo concreto. Y que todavía en ese sentido podemos seguir llamando ciencia a la teología. En las universidades, por ejemplo, se hace un estudio científico del pensamiento de Karl Marx, aunque muchos sostienen que ese pensamiento nunca se ha aplicado perfecta ni totalmente en ninguna parte. Quienes así piensan entienden que el marxismo existe como idea. Lo mismo dicen otros del capitalismo puro de Adam Smith, de la democracia o del anarquismo. La teología es también y ante todo un estudio de ideas. No reclamamos perfección, podemos equivocarnos como seres humanos, pero lo nuestro es una exploración, una búsqueda sincera. Nunca comprenderemos totalmente a Dios, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por entender lo que los escritores de la Biblia y otras personas han dicho sobre Él. Mientras más comprensión y menos malas interpretaciones existan entre los seres humanos, más fácil será manifestar el amor, aunque no estemos de acuerdo. Meyer-Perlman en su libro divide la teología en 5 renglones o en 5 especialidades. Él menciona en la página 8 la teología exegética. La palabra exégesis es un vocablo que en griego significa extraer. En clases de teología vamos a usar muchas palabras griegas. Así que la teología exegética se trata de intentar extraer el significado verdadero de lo que dice la Biblia o de lo que dice algún escrito considerado como sagrado en el caso de otras religiones. Existe la teología histórica, que investiga la historia del desarrollo de las interpretaciones doctrinales. Existe la teología dogmática, que estudia los asuntos fundamentales de la fe según los credos de las iglesias. Existe la teología bíblica, que sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Esta es una teología que va dividida y organizada de acuerdo a los temas de la Biblia. Y existe la teología sistemática, donde las enseñanzas respecto a Dios y respecto a la relación de Dios con el hombre se organizan por temas de acuerdo con un sistema definido. Ya para este momento, después de haber visto lo que va del video, usted debe estar consciente de la importancia de contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo definimos la palabra teología? ¿Y qué justificación podemos presentar para todavía llamarle a la teología una ciencia? Posteriormente, debemos conocer esas 5 clasificaciones o 5 diferentes tipos de teología. Y también es muy importante, ya que estamos estudiando las diferentes ideas acerca de Dios, conocer otros conceptos sobre Él. Por ejemplo, nosotros los cristianos creemos en un Dios que interviene en el mundo, pero el filósofo francés Voltaire creía en el deísmo. Deísmo quiere decir que Dios existe,
pero no interviene en el mundo. Solamente hizo el mundo y se fue. Existe el panteísmo. El panteísmo es la idea de que Dios no es una persona, sino que es una energía de la que está hecha toda la naturaleza y no existe diferencia entre la naturaleza y Dios. Sabemos que está el ateísmo, que es simplemente la negación absoluta de la existencia de Dios, y también está el agnosticismo, que viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento en griego, y el prefijo a, que significa no. Así como en ateísmo es no creencia en Dios, pues agnosticismo es no conocimiento. Es la posición de aquellas personas que entienden que no hay manera de saber si Dios existió o no. La postura de ellos es quizás exista, quizás no. Ya con esto contemplado tenemos una introducción general de lo que trata la teología. Ya tenemos una idea general acerca del tema. Muchas gracias por su atención.